Pues nada, en tan solo 4 minutos llegamos a las 8 en punto de la tarde, 1 hora menos en la Comunidad Canaria, con más historias. Hemos hecho la primera presentación, digamos la primera hora, con un repaso modesto de las informaciones que hemos considerado, que se han considerado más destacadas de estos últimos 4 o 5 días. Y bueno, como siempre viene siendo bastante habitual en este canal, normalmente pues siempre tenemos presentaciones, siempre tenemos charlas donde se vuelca, y si me permiten, donde se vomita un montón de información que pueda servirles o no, independientemente de ello, pues que puedan ustedes crecer de la mano de todos nosotros, que también estamos en un proceso de crecimiento, de entendimiento y de aprendizaje, ¿no? Bueno, Sifu, pues yo no te voy a dar la bienvenida de nuevo, pero hoy toca lo que toca, hablar de los chakras, ¿no? ¡Qué temazo, tío! Sí, vamos a hablar un poco de los chakras, que estuvimos en el evento de Menorca recientemente y que fue, bueno, espléndido. Que sí. Seguramente después vamos a dedicar unas palabras, ¿no?, a lo que fue el evento. Sí, perfecto. Fue muy lindo porque era un viaje cosmológico justamente por nuestros chakras. Ahí en Menorca así se titulaba todas las ponencias, el evento. Y yo quiero destacar una cosa. Los chakras, cuando hablamos de ellos, y ahora Sifu lo va a mostrar, es un conocimiento ancestral. Es un conocimiento que lo puedes palpar si lo practicas, y así está descrito, ¿no?, por multitud de culturas antiguas. Entonces, el problema que ha habido, al menos para Occidente, es que ha venido todo este mundo de la New Age, donde también han hecho una mezcolanza de información, sí, y se la han llevado todo al paz y amor. Y al final, conocerse a uno mismo y despertar esos tipos de energías, también de alguna forma tienes que enfrentarte a muchas emociones que tenemos ahí dentro, a bloqueos emocionales, energéticos, y también es blandir la espada contra ti mismo y contra el sistema. No solo es esta parte de New Age que te venden, que está todo bien, sino también hay un profundo conocimiento ancestral en todo lo que va a explicar Sifu. Sí, efectivamente, este tema tiene que ver con el cuerpo sutil. Acá preparé una lámina en donde muestra cómo los antiguos veían al ser humano, en donde existe un cuerpo material que se representa como si fuera un vehículo para nosotros, con el cual podemos andar por este mundo, pero dentro de ese cuerpo material tenemos un cuerpo sutil. Los antiguos llamaban Po y Hong. Ese Po y Hong son cuerpos muy similares, muy parecidos, así como, por ejemplo, una taza de café, donde tiene un vacío y la podés llenar con un contenido, exacto. Entonces, esta comprensión antigua es la que justamente venimos a tratar con el tema de los chakras, porque chakras, si vos haces una disección del cuerpo, no vas a encontrar nada más que materia. Chakra pertenece justamente a este cuerpo sutil que tiene que ver con el chi, o como los antiguos llamaban a la energía, a la bioelectricidad, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la mente, con emociones, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones que son palpables a través de otros sentidos y no solamente del tacto, ¿sí?, y de la observación directa. Por lo tanto, se pueden apreciar, ¿sí?, simplemente que chakra significa rueda o vórtice de energía. Exactamente. Que se mueven. Sí. Y nosotros por dentro tenemos un pH, que somos electricidad, justamente está fluyendo constantemente, ¿no?, en negativo, y la 745. Claro, está perfectamente conjugado. Todo es parte de lo mismo, ¿sí? Un poco para tomar lo que decía Jordi al principio y los que estuvimos viendo toda esta sección de noticias previa, hay que verlo que todo el mundo está apostando a lo externo, justamente para que el ser humano no vaya hacia adentro y pueda empezar a conocerse y ver que tiene más elementos que lo que te sugiere un cirujano o la medicina o la ciencia. Vive la vida, disfruta, sal, compra, gasta. Sí, tu mente fuera de vos, entonces no podés descubrir que de pronto, por ejemplo, depende de tus estados energéticos, vas a poder habitar entre unas emociones y otras, ¿sí? Y esos son aspectos que se pueden cambiar si tenés las herramientas adecuadas. Entonces de pronto vos te levantás un día que decís, uy, qué mal me siento, con mala vibra, bajo, y no tenés forma de darlo vuelta al día, siendo que los antiguos perfectamente conocían estos aspectos y bueno, tenían otras facultades. Entonces, existen dos cuerpos, son muy similares, y un poco nosotros nos llevamos al cuerpo sutil. El cuerpo sutil la energía forma como una red de manera muy ordenada, por eso se crearon muchas métodos y actividades para poder descubrirla y apreciarla. Una es la acupuntura, lo que estamos viendo es una lámina con cavidades acupunturales y las líneas representan por donde la energía se desplaza, ¿sí?, principalmente.
Más o menos se ve así. Uf. Por un lado, el cuerpo entero. Por un lado tenemos la lámina blanca, el Nei Ching Tu, que es la forma china en que veían la concepción china de los chakras y todas sus interacciones energéticas. Y por el otro lado tenemos el sistema védico, que son muy similares, con diferentes símbolos, figuras, símbolos, lo podemos llamar, porque representan muchos elementos y, como explicamos siempre, un símbolo es una reunión de elementos que te dan un entendimiento mayor y te permite abordarlo de múltiples maneras. Pero el entendimiento principal es que hay energía y tiene que fluir. Exactamente. No se tiene que estancar. Sí. Originalmente la energía en nosotros no está desplegada a su máximo esplendor. Claro. Y eso es lo que justamente apreciamos la vida de una manera disminuida, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, esta línea central que estamos viendo en la lámina azul es donde se encuentra el canal central donde vamos a abordar el tema de los chakras. Los chakras, esta es la figura más emblemática, más conocida en Occidente. Sí. Hay que recordar, como dijo Jordi, que la New Age ingresó en los 60 con una movida que, era un movimiento que estaba en contra de la guerra. El Flower Power. Con los hippies. Y todo lo demás. Y luego se fue a la ONU, ¿eh? Bueno, sí. Que es verdad que estaba un poco tirada de los pelos, como decimos en Argentina, porque se iban tomando ideas de Oriente, de distintos lugares, ¿no? Pero lo cierto es que es un poco la puerta de entrada hacia la espiritualidad. En Occidente... Todo tiene su parte buena, su parte mala. Exactamente. Sí. Yo veo la New Age como la puerta de entrada hacia la espiritualidad, en donde uno al principio parece que abarca todas las técnicas y quiere comerse todo el mundo nuevo que está descubriendo, y con el tiempo uno empieza a buscar más. Exacto, refina la búsqueda. Yo creo que hoy en día, la otra vez nos los preguntaban justamente ahí en el evento de Menorca, hay una clara diferenciación tal vez de aquella New Age con la que hoy se entiende, porque si uno lo va trazando en el tiempo, hoy en día la New Age propone sí la parte de pasividad, o sea, esta cuestión de que no vas así, todo es amor y paz, pero también está la guerra, o sea, si a vos te vienen a atacar, vos también tenés que defenderte. Esto propone una pasividad de, no pongo solamente una mejilla, pongo la otra, el culo, perdón por la expresión, y todo lo demás, porque eso obviamente va en línea con las agendas de siempre estar quitándote libertades, derechos, propiedades, etcétera. Pero hoy en día la New Age se tiñó, y la podemos detectar, de pleiadianos. O sea, hoy en día la New Age también viene con esta capa de los hermanos galácticos de la quinta dimensión que nos van a venir a salvar. Y esto no tiene nada que ver con todo eso. Yo me acuerdo que Rafa Párez estaba esperando al comandante Ashtar todavía, ¿no? Hay el rubito de ojos azules, ese es Jesús galáctico. Hay muchos que están ahí. Literalmente. Lo que pasa es que primero tiene una cita con un cafecito con Pedro Sánchez y después va con Rafa. Y luego se pasa por la ONU, que están los embajadores de la buena voluntad de Blavatsky y compañía. Pues es la girafaena. Sí, fíjate, Julio, que apropiado lo que dice Iru, porque Muladhara, que es el chakra base de raíz, justamente es el chakra de la vida, pero es lo que te asienta en el mundo, es decir, lo que te permite estar en presencia. Por esa razón, los animales, si los vas a atacar, también se defienden. Igual que las plantas, igual que todo organismo, tiene su método, su manera de sobrevivir y estar presente en el mundo. Y como comentaba Iru, esta New Age lo que propone es que vos no hagas nada si alguien te ataca, que vos pongas la otra mejilla, que seas pacífico, que no te rebeles contra un sistema. La antigua Iglesia Católica era eso, era pon la otra mejilla. Y de alguna manera Muladhara nos asienta. Tu chakra raíz no va a estar activo. No despierta. Quiero destacar esto. Entiendo. Que se habla mucho de los chakras, pero originalmente los chakras son habitaciones oscuras, así como ahora en este estudio tenemos el baño oscura. Sí. Y que cuando se prende esa luz, o se abre, o se activa ese chakra, entonces, claro, la vida de uno cambia, porque la visión que tiene sobre el mundo y consecuentemente la manera de actuar se modifica drásticamente. Y fíjate en el color, que es así, es rojo, ¿no? Obviamente, es el más básico, el más base, está también relacionado con los órganos sexuales, junto con el Swadhisthana. Y en la semana pasada hablábamos de la atención, de ponerla dentro y que no te la roban fuera. Y precisamente, ¿qué es lo que te roban con el color rojo relacionado con todo el sexo? En todos los bares de alterne, precisamente las luces siempre son de neón, de color rojo, porque te van a buscar con ese color tu instinto y tu energía más de chakra raíz. Densa, sí. Para robártela. Y para los chinos el rojo es el perdona. color de donde proceden los 10.000 ceros. Sí. Espera, que está Martín. El mismo color que utiliza el marketing y la propaganda esta para hacerte despertar esos instintos de compra compulsiva, aunque no tengas para comer. Sí, sí. Por eso se usa el color rojo en los precios de oferta y demás. Claro. La mujer de rojo en las películas. Es que La dama de rojo, por eso también la tentación y el diablo siempre también te lo visten de rojo.
Es que en torno a los colores hay un marketing. Bueno, pero porque hay Hay una una conexión energía, directa con Hay nosotros. una conexión entre lo que hay dentro tuyo y lo que ves reflejado. O sea, estamos conectados en todos esos sentidos. Claro. De algún modo, los animales también deben tener algo de eso, ¿no? Los toros le tenés que mostrar un color rojo o amarillo Sí. para despertar su furia. Sí, hay que tener en cuenta que Muladhara, si bien se señala sobre la base del torso, originalmente continúa hasta las piernas y desencadena en 2 cavidades que tenemos bajo las plantas de los pies, que se llaman Laocoon, y es lo que justamente produce un intercambio de energía con la tierra, siempre y cuando estemos descalzos. Ah, claro. Porque si estás con una plataforma de goma, por ejemplo, vos no podés hacer No puente a traspasas. tierra, y entonces... Si vos, depende del tipo de energía que vos generes o que habites en el día a día, es lo que va a quedar dentro tuyo. Y un pequeño apunte, sobre todo destacar que estos chakras los dibujan ancestralmente con unos pétalos. Esos pétalos, cuando empiezas a estudiarlos, es como emociones que tienes que controlar para ti mismo. Es decir, hay un pétalo que es el de la desconfianza, otro que es el de la apatía, otro que es el del miedo. Entonces, cuando tú empiezas a controlar esas energías y a redirigirlas todas hacia una misma orientación, tú te vuelves poderoso. Te vuelves poderoso porque te conoces a ti mismo y encaras y enfrentas la vida en otro estado totalmente distinto. Más allá de que te fluye mucho más todo el campo energético. Sí, totalmente. Justamente yo empecé a contarlos en una escala ascendente, comenzando el 1 con Muladhara, porque los antiguos decían que existe un orden para abrir estos chakras, para habilitarlos, ya que si uno intenta proceder en una escala desordenada, lo que no está abierto anteriormente va a después traerte consecuencias y vas a tener que de alguna manera volver otra vez a trabajar con vos. Por lo tanto, comenzamos en Muladhara, que es lo que te asienta en la vida, lo que hace que vos estés Tocando con los pies en el en suelo. permanencia, sí. Ujú. Y después te los cuento brevemente ahora y después vamos a entrar un poco en cada uno. Sí, sí. El segundo chakra es Swadhisthana, que significa el lugar propio donde estar. Tiene que ver con el portal por donde llegamos y tiene que ver con el movimiento inicial de la vida que nace en el ombligo, porque nosotros nos alimentamos la vida a través de ese bombeo. Para la China es el chakra fuelle, así como un fuelle que alimenta un fuego, y eso queda latente en toda nuestra vida. De tal forma que cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos la respiración, practicar las respiraciones abdominales, ese fuego se aviva. Y entonces, al cabo de un tiempo, podemos notar, por ejemplo, cómo la voluntad en nosotros se eleva. Porque la voluntad está muy relacionada a la cantidad de energía que vos podés proveer al cuerpo. Y nosotros tenemos energías latentes que no la estamos aprovechando. Así que cuando vos volvés a respirar desde el abdomen, la energía latente se pone en manifiesto y entonces ese esfuerzo de voluntad que se habla muchas veces en nuestra sociedad, que nos impide realizar tareas, en realidad nos damos cuenta que es una energía natural que debería estar presente en el hombre. De alguna forma está Curioso. cerrado. No la usamos. No la usamos. No Es lo decir, usamos, pero por la ingeniería social o por nosotros mismos. es curioso porque Primero porque la desconocemos. Ya. Porque si no sabes que una energía está ahí latente para que la uses, la Claro, desconoces. Y nosotros- luego porque se encargan de robarte la atención y la conciencia para que te vayas adentro a buscarla. Ya. Claro. bien dicho, no tenemos esta educación nosotros, no tenemos este conocimiento sobre nosotros. Entonces salimos al mundo sabiendo mucho del exterior, pero muy poco de nosotros. Es como si te subieras al auto sin saber conducirlo y te dicen, dale, anda por la ciudad y te vas a chocar. ¿Qué es lo que pasa con nuestras propias vidas? Porque no sabemos Exacto. controlar nuestras emociones. Sí. Tú te llenan de pequeño la cabeza de información en el colegio, pero de ti mismo, a realmente cuando te pase esto, respira, intenta tranquilizar. Nada de esto, no hay ejercicios. De Hammer, por ejemplo, cómo se relaciona, ¿no? Sí que órgano... Bueno, Claro, hay que entender que a esto no le llaman ciencia en el sentido de la sociedad. Sin embargo, esto es legítima ciencia del ser humano, porque se puede demostrar, quien lo practique lo va a poder evidenciar por sí mismo, no necesita leer un libro. ¿Sí? De hecho, hay muchas escuelas que las explicaciones sobre los chakras van a ser consecuentes en el futuro. Primero vas a practicar el método y después entonces el conocimiento va a completar lo que te faltó. Pero la práctica ya te hizo avanzar un montón. Hombre, claro. Al sentirlo, al experimentarlo. Sí, al ¿no? experimentarlo por tus propias carnes. Exactamente. Sí. El tercer chakra es Manipura, significa ciudad de las joyas. Bueno, Manipura tiene mucho que ver con donde se gesta nuestra personalidad. Personalidad en el sentido de quien porta la máscara, ¿no? Es como si nos identificáramos justamente al comienzo de nuestra existencia, nos identificamos con un DNI, un nombre. Sí. Una identidad. Una identidad. Mm. Y de pronto, quien inicia en el camino espiritual va a ir descubriendo que
que esa identidad muchas veces no es coincidente con lo que siente y lo que le está pasando en la vida. Por lo tanto, Manipura comienza a abrirse y activarse cuando uno empieza una discusión interna que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con la personalidad, en donde uno va en busca de quién legítimamente es, el ser. Cuando remueves ya. Cuando remueves, sí, esa capa. Lo cual también vale aclarar que en muchas tendencias New Age se habla despectivamente del ego. Y el ego es una fuerza que te hace llegar hasta un punto, hasta un lugar. Es muy útil, muy apropiada. Y el ego parte de ahí, precisamente, del Manipura. El ego tiene que ver con Manipura. Es una fuerza que se produce en ese lugar. Yo lo veo como que, como todo, son opuestos complementarios. El ego también te ayuda a llegar a tu alma, ¿no? A superarlo, a transformarlo, trascenderlo, Claro. para abrir el corazón. Bueno, lo que habéis dicho antes, en lo malo hay algo bueno y en lo bueno hay algo malo. Claro, ¿no? son Totalmente. opuestos. En la naturaleza vemos como opera. Digamos como el ego es el Satán, es el adversario, es el motor en el cual uno lo tiene que tratar de elevar a lo que se dice el yo superior, ¿no? O sea, el ego está ahí porque también es necesario muchas veces en situaciones de supervivencia. Sí. El tema es cuando, como todo, lo tenés demasiado desequilibrado o cuando corto. el ego de alguna manera se apodera de vos como adversario de sí mismo. Entonces un poco el ejercicio es, uno no va por la calle porque sé artes marciales peleándose con todo el mundo, No, pero vos claro. conocés eso, si tenés que de alguna manera utilizarlo. Exacto. Bueno, esto es algo parecido. Sí, y fíjate qué curioso que los chinos le llaman tónico al ego. Es un tónico que vos tomás para tener super fuerza. Sí, un Subidón. subidón. Frente Sí. frente a un episodio. Pero ese tónico se transforma en veneno hay una parte venenosa de ese tónico cada vez que lo tomas. Es que si no lo sabes depende claro. cuánto vayas tomando de Como ese todo. tónico, te vas a ir envenenando a la vez. Es que todo en exceso igual, claro. y saber también controlar el ego, saber atarlo corto, como decía antes hace un momento, ¿no? No es fácil, y además también permite que, si el chakra número 1 me decías que es el que te tiene pegado un poquito a la tierra de alguna forma. Sí. Y está vinculado a los miedos, sí. además. A los miedos. Claro, entonces el ego lo consumís ese tónico por miedo. Cuando el miedo empieza a disminuirse, te das cuenta que ese tónico no necesitas usarlo. Ya ves. Claro. Sí. Por eso es consecuente cada chakra. Ahora vamos a entrar un poco en cada uno. Vale. El cuarto chakra es Anahata, que significa sin golpear, ileso. Es decir, se asocia al corazón como el centro de las emociones y es específicamente relacionado al amor, ¿no? A esa sensación que nosotros, a esa impronta interna que tenemos de la manera en que nos relacionamos con el mundo, con el mundo. Con el Cómo, claro, cómo sentimos al prójimo, cómo sentimos la naturaleza, etcétera. Vale. Y sin golpear ileso significa que mientras esté golpeado o esté herido, entonces Anahata no va a estar abierto, no se va a abrir. Bueno. Tiene que ver con el rencor, tiene que ver con... ¿Ah, sí? Sí, ahora lo vamos a ver. O sea, Claro, cuando alguien dice, no perdono este suceso, ese corazón está herido. Claro. Tenemos un bloqueo ahí. Claro, entonces Anahata no va a estar. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a amar a medias. Muy bien. ¿Sí? Hay que sanar para seguir avanzando. Bueno... No, las palabras no son... La primicia es que no hay nada que sanar. ¿What? ¿Qué? Nada What? que sanar. Espera. Hay que aprender, yo diría. Mira. Que Mira, todo mira. está bien, Julito. Sí, Espera, sí. Si te cortás las venas, Sí. ahora tu vida está en peligro. Sí. Hay que coser. El cuerpo lo intenta reparar. Estás herido porque tu vida se va. Ajá. Pero frente a sucesos emocionales, tu vida no se va. Vos la estás creando. Vos el sufrimiento lo estás creando por recordar un hecho del cual no llegás a comprender el porqué. Tenés un problema de amor, tenés un problema con tus padres, tenés un problema de dolor, ¿sí? No sabés, estás sufriendo de ignorancia o de ilusión. Pensabas que las cosas iban a ser de una manera y la vida fue para otro lugar. Dicen muchas definiciones que el ego es tiempo vivido, no comprendido. Entonces, Sí. justamente cuando comprendes... Y esto es hoy en día se habla mucho de las heridas emocionales y se tratan las heridas emocionales. En la orden del día. Bueno, en las escuelas antiguas no existe tal cosa, sino que eso mismo, llamarlo una herida emocional, forma parte de la ilusión. Después de sanar una herida vas a seguir interpretando el mundo de la misma manera y vas a volver a caer en otra herida y vas a tener que volver a sanar y es un proceso que no termina nunca. Es un patrón que se repite Distinto constantemente. sería que vos veas la vida como una escuela donde vos estás aprendiendo que el amor también es una de las materias más importantes que tenés que comprender, la manera de relacionarte y cómo tomar a los demás.
Y que a medida que uno avanza, el amor se va volviendo, pasa de ser un poco egoísta, es decir, ególatra, donde uno se ama, pero se ve a sí mismo y se pone en primer lugar muchas veces, exigiendo cosas. Pasa a ser un amor más comprensivo, en donde tiene en cuenta que hay un ser humano del otro lado y que también va a ir en busca de sí mismo en algún momento, ¿no? Y hay un tercer paso más, en donde vos simplemente te vas a dar cuenta que amar es un producto de tu interior, así como si fuera un parlante que emite sonido hacia afuera y que no necesitas restringir nada. Es decir, no necesitas hacer un canje, no necesitas pedirle a los demás que se comporten de tal manera para amarlos. Amor es algo que se expresa desde adentro, simplemente, nada más. Pero recuerda que para llegar a ese estado, primero tienes como que desbloquear los chakras inferiores, porque si no, es lo que he dicho antes, quieres hacer una materia que todavía no puedes cursar. Esa idea de amor incondicional que se habla por ahí, que es discutida, es verdad. Si no resolvés Muladhara, que son los miedos, y no te estableces como un sentido de igualdad, si no resolvés ese lugar propio que tiene que ver con el fuelle y la voluntad y el placer además, si no te resolvés en el ego, entonces es muy difícil que vos puedas ascender a una escala superior de amor. Vale. Por eso es importante ir en forma escalada. Vale. Luego viene Vishuddha. Vishuddha significa puro, íntegro. Es el lugar donde las energías en forma expansiva se canalizan para pinchar el tercer ojo. Que este tercer ojo es una cuestión que está en todas las culturas. Cualquiera que empiece a investigar sobre esto va a notar que todas las culturas, inclusive la nuestra, hablan acerca de un potencial escondido que tenemos en nuestro interior y que está relacionado a el centro del cráneo. Los antiguos lo llamaban la bóveda, muy relacionado a la glándula pineal. Cada chakra está relacionado con su cuerpo material, como dijimos al principio, con glándulas. Y es importante ese punto, para relacionar, porque sí, todo ese chakra tiene como en la materia una glándula, una gónada que emite de alguna manera transmisores neuroemocionales, que es una química donde la energía se vuelve materia. Sí. Y que son los sensores los que habilitan la posibilidad. Es decir, que es la experiencia que vivas la que va a activar el cuerpo material y va a producir el trascender. Es decir, te va a cambiar, va a hacer cambios fisiológicos, mecánicos, muy notables, eléctricos, pero si lo vivís, no si lo tenés en tu mente, porque tu mente está en otro lugar. Bueno, entonces Vishuddha, cuando uno es íntegro, cuando las fuerzas interiores no están separadas ni divididas y está íntegra, entonces se produce esa unión, es decir, se resuelve el mundo dual, que es donde estamos viviendo, el yin y el yang. Entonces Agna puede abrirse, puede caerse por sí mismo. Agna es el sexto chakra, que significa ver por uno mismo, es decir, ya la cultura o la sociedad no va a influenciar sobre vos. Y vos uno no va a estar viviendo ni sintiendo el mundo de la manera en que te lo cuentan o que te lo quieren hacer vivir, sino que vos desde el ser original vas a apreciar el mundo desde ese lugar. Vas a valorar tu templo y te vas a proteger a ti mismo, que es lo que no han hecho muchos. Lo que sucede en Agna es que no vas a necesitar protegerte, porque te vas a dar cuenta que está todo perfecto. El mundo anda todo muy bien, sí, acorde. Ahora lo vamos a ver en una lámina. Sí. Y por último está Sahasrara, que significa el lugar de los encuentros o los 1000 pétalos, que es lo que los antiguos llamaban, un ser iluminado. Es el ser donde la existencia se resuelve por sí misma. Ahora le va todo a tomar un poco de coherencia. Estos son los 7 chakras, hay más, hay chakras menores, pero bueno, esto es lo que en folclore popular se conoce. ¿Te parece que hacemos un anuncio? Sí, perfecto. Seguimos, venga, un anuncio y seguimos enseguida con más historias, venga. Centro Magna Hipnosis y Regresiones. 20 años ayudando a personas como tú. El Centro Magna es un despacho profesional de hipnoterapia donde te ayudamos a dejar de fumar, adelgazar, reducir la ansiedad y en general a conseguir tus objetivos con la mejor hipnosis profesional. Centro Magna Hipnosis y Regresiones. Déjate ayudar por Miguel Alarcón y verás cómo mejora tu vida. Llama ahora y saca partido sin riesgos, sin efectos secundarios, sin productos químicos y en poco tiempo. 93 015 34 33 o
o bien 619-788-150. Centro Magna Barcelona. Más información en nuestra página web centromagna.com. Venga, pues seguimos. Las 8:21, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos con Sifu y con un poquito de chakras para entenderlos un poquito más. Es un tema, también te tengo que decir, Sifu, para aquellos profanos en la materia como yo, por ejemplo. Para vos, sí, es un poco... para vos todos estos temas son los que te cuestan Yo abrir un poquitito. Y usted representa, maestro, lógicamente a muchos de nuestros oyentes, obviamente. No, Y por creo eso que no también quiero nosotros representar a mismos, nadie, claro. Porque a mí me pasó y me llevó... nunca uno puede decir que los entienda a la perfección y sobre todo no solamente entenderlo, Claro. sino que la práctica es la que hace el maestro. Y acá todos estamos encarnados y que de vez en cuando los dolores aparecen. Así que es un proceso de trabajo continuo. Total, no puedo decir lo contrario, en fin. Sí, ¿Para qué estamos desconectados de ese mundo sutil que hablábamos al principio, entonces no podemos ni siquiera percibir nuestra propia energía. ¿sí? Ya. Nos cuesta hasta sentir la sangre, Sí, que hay en todo tantas caso la sangre es material y interferencias, debería sí. ser algo que se puede percibir Sí. fácilmente. Un deportista lo hace cuando entrena, puede sentir que aumenta el flujo de la sangre y puede ver cómo se dilatan las venas, pero la energía... tiene que estar para que eso suceda, para que ese fenómeno en las venas suceda. Sí. Entonces la energía también se mueve y se desplaza. Bueno, de ese fenómeno no somos capaces de conectar, pero sí de los planos más materiales, más densos. Bueno, Entonces, vamos a entrar un poco en cada uno, así vamos hacia el final de esta exposición. Muy bien. En donde, bueno, Muladhara, ¿por qué no se abre Muladhara? Es una de las preguntas. ¿Por qué esa habitación está oscura? Ahí hay una serie de ítems de por qué razón Muladhara no podemos apreciar la vida desde el chakra abierto de Muladhara. El primero es miedo, sentir inseguridad, sentido desigual de la existencia, es decir, concebir que hay algunos seres con privilegios o superiores a nosotros, Ya. y viceversa, sentirnos nosotros disminuidos frente al entorno o maximizados, ¿no? Traumas de infancia, desconexión con la naturaleza, obsesión por la supervivencia, por ejemplo, obsesionarse con la comida, la bebida, los objetos, ¿sí? Falta de atención, descuidan el vehículo, dejarse estar, sí, bueno. y otros más. Es decir, Esto sería lo más importante. son algunas de las razones de por qué Muladhara no puede... Pero para ir a primera lectura es que requiere disciplina este camino, de autoconocimiento, como todo en la vida, ¿eh? Y ahí son lecciones que tienes que aprender. Que nada fácil, tío. Depende cómo se vea. La cuestión acá es que esta es la manera natural en que el mundo está concebido. Y le pusieron una sociedad encima. Es la sociedad la que te aleja y hace que cuando uno ve todos estos ítems, vos decís, tengo que trabajar en mí un montón. Estoy alejado. No, estás alejado de quien legítimamente sos y estás alejado de cuestiones naturales. Te enredaste en la sociedad y ahora salirte te das cuenta que es difícil porque es un pulpo que te atrapó en todos los sentidos. Pero lo fácil es que solo tienes que mirar dentro. Es O sea, muy sencillo. La puerta Sí. de salida, dijéramos. Y 6 meses de trabajo con vos cambia y hace que estos temas los empieces a entender y además es tan palpable como esta mesa, Julio. Es que también entiendo que también la desinformación, el no conocer según qué Exacto. temas, pues, te hace que sea todo más difícil o... Bueno, ya no desconocido, sino más difícil. Sí. Claro. Vale. A veces yo juego un poco con compararlo con manejar un avión de vuelo comercial, ¿no? Te subís a la cabina de un avión, yo me subo, miro todos los controles y yo no sé ni cómo se enciende, Yo ni sí, cómo se va, ¿no? yo sí. Bueno, en el mundo sutil pasa lo mismo, pero es solo cuestión de aprender. Hay pilotos volando aviones. Nadie nada al final más. enseña, Solo tenés sí. que entender para cómo funcionan los mecanismos, para qué está hecho. Está claro. Bueno, esto es igual, más o menos igual. Así que ese es Muladhara. Swadhisthana, ¿por qué no se abre Swadhisthana? Sentir vergüenza, sentir que algo del cuerpo está mal en nosotros, sentir que nosotros estamos mal para la naturaleza. Esconder, eso, cuando nosotros nos escondemos a través de la vergüenza, creamos oscuridad en nosotros, apagamos luces. Bueno, represión sexual, ausencia de placer, excesos mentales y emocionales, es decir, estar en la cabeza demasiado tiempo o en las emociones demasiado tiempo. Claro. En el caso de la mujer existe algo que se llama trauma de útero. Mientras ese trauma de la mujer, o sea, el cuerpo bioeléctrico de la mujer es distinto al del hombre. Por eso crecen los órganos sexuales en distinta posición, ¿no es cierto? El trauma de útero, las mujeres llevan útero en su interior, tiene una connotación. Atrapa todas las dolencias que la mujer experimenta en su vida. Y a eso se le llama trauma de útero. Es decir, que cualquier enojo o cualquier dolencia que viva desde su infancia hasta la edad que tiene,
se va a estar guardando en el útero, se va a estar guardando en su portal, que es el que conecta con el más allá cuando trae un nuevo ser. El trauma de útero es una cuestión que, bueno, existen métodos para liberar ese trauma de útero, un montón, creados desde la antigüedad. El trauma de útero hace que la mujer no pueda abrir el Svadhisthana. Pero hay que contar que la mujer, en su disposición energética, cuenta con privilegios, por ejemplo, cuando da luz a un ser. ¿Por qué? Porque Muladhara y Svadhisthana se abren instantáneamente si el parto es natural. Sucede Los activas. se activa. Esa es la razón de por qué ves a una mujer al principio cuando no tiene hijos y se comporta de una manera, pero después de dar a luz parece que una fuerza nueva está dentro de ella y se reafirma de alguna forma en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente ahora es consciente de que trajo un nuevo ser y lo va a criar y lo va a tener que proteger, sino que además se da cuenta que en todo su esfuerzo y en todo su dolor de parto se le hizo todo un cambio Energético. Exactamente, energético, electrofísico, que la hace sentir ahora las cosas de otra manera. Eso tiene que ver, pregunto, también por la ignorancia. Muchas personas, muchas parejas buscan el primer hijo, tienen que ir con la ayuda de la ciencia, y el segundo viene pensándose que de forma fácil, sin ningún tipo de ayuda. ¿No tiene nada que ver esto? A mi manera de ver, la ciencia hace un bypass. No quiere que las mujeres abran estos chakras y por eso hacen incisiones y sacan al bebé para que no se pueda... Además, cuando uno analiza la manera en que llega un bebé, atenta contra todos los principios energéticos de la mujer. Por ejemplo, apenas nace el bebé, cortan el cordón umbilical, siendo que todavía la información y la comunicación entre madre e hijo continúa vigente. Total, cuando la transmisión termina, finaliza, el cordón se seca y cae solo por sí mismo. No hay necesidad de cortarlo abruptamente. Eso es porque quieren generar un trauma en el interior. No permiten que la mujer se complete y se realice, al igual que el nuevo ser que está llegando, ¿no? Bueno, ni hablar cuando el parto no es natural. No, está bien. Bueno. La posición de parto, todo es un atentado criminal contra la mujer y la vida, porque todos venimos a través de una mujer. Sí. Claro. Muy profundo todo, Joder. Gracias a Shifu, porque además, no sé, cada uno en su comprensión seguro que va analizando las palabras y las va incorporando, y la verdad es que es un lujo poder asistir a esta charla. Es muy curioso el sillón de parto, porque hace que la mujer sufra más. Claro. La hacen sufrir más. Sí, en la posición, porque la posición no es esa. La posición de los antiguos, al menos en el caso de Oriente, para los chinos que yo conozco, es acercándose a un árbol en la naturaleza y poniéndose en cuclillas. Y hacen la naturaleza ayuda a la mujer en el proceso y hace que el nacimiento sea más natural. Sea espléndido, sea completamente espléndido. El tema de la energía. Hay un intercambio completo. ¿Sí? O sea, ponerse así de pies para arriba, como hacen... No creer o considerar la energía es absurdo, porque esta es la materia y se está moviendo. ¿Y de dónde está el cable que está conectado? La energía la llevamos dentro, entonces hay que considerar este aspecto. Por no hablar de la densidad, ya que por propia lógica y sentido común. Pero bueno, Está curiosísimo esto. a nivel energético todavía más comprensivo. Bueno, la insatisfacción frecuente con la vida, quejarse todo el tiempo, ¿no? Y estar pensando que a uno le tocó una injusticia, no sé, la vida se lo dejó de lado y... Sí, te va mal, joder, que es que mira, ¿qué me pasa? Siempre mal. Hay que acordarse que Svadhisthana es el centro del placer, entonces ¿cómo vas a experimentar el placer sintiendo insatisfacciones, ¿no? Ya. Y falta de atención otra vez en el vehículo. Muladhara y Svadhisthana hacen a lo que se llama realizarse en la sexualidad. No en el sentido de la acción sexual, ¿sí? En el Maituna, como dicen, sino en la cuestión de que somos seres sexuales en el mundo, experimentando una vida. Total. Luego tenemos a Manipura, ¿no? Lo que no abre Manipura es, bueno, el ego en exceso en un punto, ¿sí? Hay que dejarlo partir. El intento de control sobre la vida, es decir, intentar controlarlo todo. Problemas con el poder y la autoridad. Celos, envidia, agresividad frecuente, apego. Es muy notario que cuando vos sentís estas sensaciones o percibís estas sensaciones o emociones, fíjate que te causan problemas digestivos. Muy buena. Cuando vos sentís celos, envidia, estás en agresión constante, estás enojado, ¿a dónde va? Al sistema digestivo. La comida no te pasa. Sí, porque hay una interrelación entre el cuerpo material y el cuerpo energético. Cuando tienes un disgusto, una preocupación o un momento difícil, también no tienes apetito, te se cierra el estómago. Está muy relacionado
considero la descripción que hizo Hammer de la relación entre nuestros órganos y la funciones. emoción que está ligada a ella. Ujú. Entonces Exacto. ahí ese triángulo de la psique, Claro, órgano claro. y cerebro. Sí, las funciones necesitan frase- energía para moverse. Y si esto. Esa y las- frase que... Dale, perdona, dale, que Martín. piso. Esa frase cortita que muchas veces escuchaba de chico, no te hagas mala sangre, ¿no? Claro. Hostia. No te hagas mala sangre. Sí. Sí, sí, es verdad. Bueno, nosotros No te cargamos comas todo por lo que dentro, sentimos, lo cargamos al cuerpo físico. Vos sentís que estás en peligro o enojo y vos volcás adrenalina a la Sí, sí, sangre. sí, sí. Y la sangre altera su pH porque te tiene que dar fuerza para, no sé, superar una situación. Lo que pasa es que, claro, todos los capilares sanguíneos no están preparados para soportar tanta acidez o tanta acidosis. Entonces vos no podés estar en estrés frecuente. Claro. Pero ¿qué hace claro. la sociedad? Curiosamente, hace que vos pierdas tu pH a través del estrés frecuente. Por eso tantas noticias, tantos problemas, esa Por eso situación. toda el Total. la parafernalia que Recordad que las arterias funcionan a 7,45 de pH, que es la proporción de hidrógenos, y nuestras venas, que es como que ya le hemos quitado el nutriente, y está acidificado a 7,35. Entonces ahí tienes también el intercambio. Bien, pues seguimos un Bueno, poquito más. apegos, agresividad frecuente. Sí, todo eso no permite que Manipura se abra, se ilumine. Anahata, primero, considerar heridas emocionales en primer lugar. Segundo lugar, el miedo a amar. Nos da miedo amar. ¿Por qué? Porque, como decía George Orwell, ¿sí? Crea un mundo que no podemos controlar. ¿Sí? Vos no podés controlar lo que emana de otro. ¿sí? Claro. Pero cuando vos amás, interactuás con otro. Claro. Sí, yo creo que ahí muchas veces lo que a uno le pasa más que el miedo a amar, tiene el miedo a dejar de ser amado. También. Porque obviamente creo que los seres que hemos podido estar enamorados es una energía súper potente. Pero también nos ha tocado ser dejados, porque dejar a veces, ya hay una consecuencia interna a nivel energético, uno toma la decisión de dejar, a veces tal vez lo difícil es comunicarlo, ¿no es cierto?, Sí. que se termine dando, ahí entran muchas situaciones de estiramiento, de relaciones que termina transformándose en un malestar constante, etcétera, pero también hay que aprender a ser dejado, ¿no? Y ese vacío que se va sintiendo y eso. Entonces, una vez que depende cómo se termine dando todo eso, después cuando uno tiene que volver a amar, muchas veces se cierra porque está en realidad pensando a futuro. Ahora después cuando me dejen voy a tener que volver a sufrir lo que, ¿no es cierto? Y ahí es Miedo al donde- sufrimiento al y ahí final. donde uno Totalmente. cierra Totalmente. directamente ese canal, Sí, ¿no? Totalmente. Y el sufrimiento por amor duele mucho. Y entonces mucha gente le escapa. Porque estás volviendo O a tener- empieza a reservarse, empieza a tomar ciertas maneras, Sí. prejuicios, alejamiento, distancia. Bueno, eso empeora la situación. No, claro. Sí, energética, porque si hay una lección que aprender es la de aprender justamente a amar, como dijimos, y amar sin condiciones, sin poner un precio al amor, Sin esperar nada a cambio. sin esperar nada a cambio. Si vos ahora mismo cuando suena un parlante, suena simplemente, no es que te dice, bueno, si vos haces tal cosa voy a sonar más fuerte, voy a sonar mejor, más claro. ¿no? Es expansiva esa energía. Es expansiva, totalmente, y es lo que causa justamente la resonancia. Vos, si uno está abierto a las lecturas, se da cuenta cómo llegan otras personas a nuestra vida y solo por estar a 2 metros, 4 metros, vos ya sabés en qué condición se encuentra interiormente, si está tensa, si está en un estado amoroso, porque nosotros leemos resonancias, leemos el aura de las demás personas, pero no está en la ciencia otra vez, no Ya. forma parte de la educación, no apostamos a algo así, ¿sí? Lo esquivamos, decimos, bueno, estamos locos nada más. Total. Miedo a amar, aislamiento emocional, problemas con el perdón. Esto es muy curioso porque cuando se avanza en la lección uno se da cuenta que no tiene que perdonar a nadie, no hay nadie a quien perdonar. Cada uno hizo su movida basado en el libre albedrío y está en nosotros entender o no entender, ¿sí? Y comprender. Volvemos a hablar, como dijo David, acerca de ese amor incondicional que Y es soltar. Porque si no sueltas y tienes apego, generas tensión y generas sufrimiento. sí, Claro, y como hablamos en claro. estos La días, semana pasada lo explicamos e intentamos atiparlo un poquito. como hablamos en estos días, con esto de la movida de menor, que los chakras y todo lo demás, es muy interesante porque la mente lo confunde todo y arruina este tipo de experiencia. Y si vos amás a alguien, querés que le vaya bien, querés que sea feliz, ¿no? Entonces no lo haces quedarte con vos exigiéndole que, bueno, ahora sacrifica tu felicidad o tu búsqueda o sentís que conmigo no va, pero quédate acá conmigo porque no haces una cosa así. Si vos amás a alguien, querés que le vaya bien, sea o no sea con vos. Y entonces
es ahí donde uno eleva la mirada sobre la vida y sobre los asuntos, ¿no? Está bien. Resentimientos, forma parte de la misma lección acerca del perdón. La misma agresividad frecuente hace que, bueno, esto lo muestra Emoto a través de los cristales, de lo que sucede con nuestras emociones, y nosotros tenemos agua, tenemos líquidos, tenemos fluidos en nuestro interior, y se modifican con los estados emocionales que nosotros mismos creamos. Por lo tanto, tener una agresividad frecuente hace que Anahata no pueda abrirse, no puede experimentar el amor y la agresividad al mismo tiempo, porque es el mismo camino en dos direcciones opuestas. O voy al norte o voy al sur. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, y otros más. Bueno, terminando acá, tenemos Viyuta, que significa justamente la división interna. Estar dividido hace que no podamos integrarnos. Esto se manifiesta en la garganta. Viyuta no se abre si no sabemos callar en el momento oportuno, si no sabemos hacer silencio cuando es necesario, falta de autenticidad, utilizar cargas emotivas en el habla, no aprender a hablar en modo neutro, volver todo emocional a la hora de hablar. Mucha gente sufre los tumores de laringe, porque todo lo habla expresando emociones a través de... Y la emoción te divide en el dual, no te integra. Ser rebuscado al expresarse no permite que Viyuta se abra, porque Viyuta significa claridad, que esté abierto. Y dificultad al compartir tus experiencias o tus cuestiones vividas, tus conocimientos. Cuando vos no sabés cómo expresarte. Claro, ¿por qué no podés expresarte? Porque adentro hay confusión. Hay un reino de como de quilombo, de neblina, un quilombo Fíjate interior. Entonces te cuesta. La frase que decía Hammer, ¿no? El cuerpo grita lo que la boca calla. Hay que expresar, ir más allá de tu perímetro que tienes ahí dentro y sacarlo fuera. Ser justamente el comunicador de aquellas emociones que están enquistadas de alguna manera en las propias fascias, en el agua que también tenemos ahí dentro. Claro. Y hay que liberarlas. Claro. Bueno, llegamos al tercer ojo, Agna. Falta de claridad mental. ¿Sí? Acá hay un tema de los falsos maestros que lo tratamos en el canal, no sé si te acordás, el año pasado o el anterior, no me acuerdo. No abre el tercer ojo, no establecer la dicha en el corazón. La dicha en el corazón, para resumirlo, es la virtud del corazón, es lo que dijo David, es entender la causa del amor y cómo está colocado, que es hacia afuera y que no tiene que ser un canje. La dicha en el corazón tiene que ver con el amor incondicional. Vale. Las fuerzas duales no se integran, entonces el tercer ojo no se abre. ¿Por qué? Porque la bóveda está debajo de la mente. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que la bóveda se encuentra en el entrecejo, y cuando uno está en la memoria, en el recuerdo o en el pensamiento o incluso en la creatividad viene de otro lugar, pero uno está en la parte superior del cráneo y la bóveda está un poco más abajo. Por lo tanto, resolver el dual es no estar entre los hemisferios, es estar en el centro, es decir, equilibrio. Hacer una comunión de ambos. Integrar, sí, sumar, no restar o descartar o clasificar. Son estados, Julio. Son estados que vivimos todo tenemos pequeñas, ¿no? Lucecitas capaz a lo largo del día. Ahora en el final le vamos a dar un puntapié diferente. Sí, a esta charla, sí. Bueno, ignorar la intuición no permite que se abra el tercer ojo. La muerte no se resuelve, entonces el tercer ojo no se abre. El movimiento constante, ¿sí?, no se comprende, es decir, que todo está en un movimiento constante. Entonces queremos de alguna manera fijar algo en el sentido de que no, yo conozco, esto es así, esto se llama así, yo soy así. Cuando en realidad vos podés estar de un montón de maneras y ser de un montón de maneras. Y no entender el abandono, no entender lo que es el desapego, llegamos sin nada y nos vamos sin nada más que la experiencia vivida. No poder actuar en consecuencia a una cosa así es lo que hace que el tercer ojo no se abra. ¿Qué pasa en el último chakra, Sahasrara? Es que la tradición dice no hay camino. De Agna hacia Sahasrara no hay camino. Qué breve, ¿no? Sí. Se abre cuando todas las preguntas sean respondidas. Y eso significa que tu conocimiento en el mundo de vos mismo y de los demás, el entendimiento se abrió, entendés los causales, los fenómenos, cómo funcionan y cómo todo está en una sincronía perfecta, en una armonía, es una orquesta perfecta. Entonces, ¿qué sucede en este estado de iluminación, como decían los antiguos? Tu experiencia pasa a ser contemplativa. Vos mirás el mundo,
simplemente. Ya no hay más preguntas. No hay nada de decir, material. ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se mueven de esta forma? No, simplemente ya lo entendés. ¿Por qué? No te molesta. Es un no estado te superior. cabrea. Es Sí. un estado, o sea, cada estado, describirlo con palabras es limitarse, es limitarse. Está bien, está Entonces, tengo 2 láminas más que quiero mostrar. Sí, son las 8:41, perfecto, genial. Venimos bien, ¿no? Venimos Sí, bien. 5 o 10 minutitos. 5 minutos, sí. Bueno, 5 minutos. Ahí está. Sí, Lucarri. Bueno, como dijimos, los falsos maestros son los que no permiten que los chakras se abran. ¿Por qué? Porque nuestra mente, o sea, seguir todos estos consejos con la mente, decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, ¿no? Es una tarea titánica. Ya lo creo. Es imposible. Ya lo creo. Tenés que pasar a entender que en la mente nos sembraron un montón de ideas que no condicen con estas cuestiones. Las capas. Entonces, Sí. esas capas. Capas y Sí. capas y capas. Como No una te- cebolla, sí. Sí, sí. Como bien dicen acá nuestros amigos, se robaron la espiritualidad del ser humano. Por lo tanto, vos no te ves no ves una cosa así reflejada en la importancia que significa con el sentido de tu vida. Entonces, estos falsos maestros empezaron en los padres, siguió en la educación, el entorno social. Hay medios de propaganda que trabajan permanentemente para que vos no vayas al interior, porque hay una cosa curiosa, es que siempre vemos el trabajo permanente que hacen para sostener, ¿sí?, un mundo ficticio. Eso es porque si nos dejaran un poco tranquilos, nosotros, la naturaleza, como es una posición natural, iríamos hacia adentro y entonces empezaríamos a discutir el sistema. Entonces necesitan bombardear, ¿sí?, con acciones para justamente sacarnos de nosotros. Está muy bien eso que has dicho. Y también hacemos creaciones propias, elaboramos nuestras propias ideas basado en lo que aprendimos. Entonces no nos identificamos con estas cuestiones, ¿no? Los antiguos llamaban briptis, a líneas de pensamiento que de manera cíclica, las pensamos todos los días, ¿sí?, crean esos briptis que hacen que no podamos sentir de la manera en que los chakras expresan y por lo tanto, como no lo siento, no actúo acorde a ello. Esos britis serían como las consonantes o la vibración que hay en cada pétalo. Eso es lo está que descrito. lo que mencionaste yo al principio. Mm. Nuestra propia mente nos mete en el laberinto, esto es muy importante, ¿sí?, que somos nosotros creyendo ideas, creyendo que el mundo nos dice todo de entrada, y es la que nos mete en el laberinto y nos confunde, fabrica la crisis y fabrica el dolor. ¿Y quién somos nosotros? ¿Y quién somos nosotros? Es mejor todavía. ¿Y qué somos nosotros? Por lo tanto, yo lo digo así, no es una creencia, esto para mí es constatado, es que existe el fin del sufrimiento, existe, claro que sí, no es un cliché, porque la vida es un esplendor brutal. Solamente es que nosotros nos estamos restringiendo a nosotros mismos, nos frenamos a Nosotros mismos somos el problema. Sí, hay un mundo que colabora, porque claro. ahora vamos a ver en la siguiente lámina, este es el mundo dual. Alguien tiene que hacer el trabajo de la oscuridad. La cuestión es que nosotros, ¿de qué lado nos ubicamos al principio? Porque hay que resolver la dualidad. Entonces, primero, ¿qué reconocemos? Y el oscuro. Muchas veces escondemos el oscuro, como dijimos, la vergüenza o actos, y reconocemos también la claridad, porque la mentira siempre se esconde, no sale a viva Sí, voz. sí. Porque el pueblo lo rechazaría. Sí. Entonces, lo que quiero mostrar en esta lámina, Eso es muy importante porque el pueblo rechazaría porque dentro de nosotros sabemos en el fondo que hay unos valores con los que venimos aquí. sí, esos valores son los que en el taoísmo se habla la virtud. Poseer la virtud es tu capacidad de actuar con los valores naturales, no las leyes, que las leyes no son valores. Pero los lo que- valores están en la naturaleza plasmados. Claro, a mi entender eso, cuando comprendí al menos parte, es como que es lo que te ancla a que no venimos como una tabula rasa fruto de la casualidad. No. Exacto. Venimos con algo que está ahí dentro, que nos está diciendo cómo tenemos que actuar, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Lo que pasa es que tenemos que redescubrirlo o reorientarnos. Exacto. Bueno, y acá en esta lámina muestro que el cielo tiene su propio movimiento. Tiene varios, pero vamos a hablar en términos de uno. Y que se catalogan como si fueran eras. Entonces tenemos, en el primer cuadrante tenemos a Satya, que le llaman la era de oro. La segunda es Treta, que es la era de plata, Dwapara, el bronce, y Kali, que es donde nos encontramos, el momento histórico donde nos encontramos, que es la era de hierro. Cada era tiene sus
sus elementos, y esto está escrito en montones de libros del pasado. No te lo has inventado, vamos. Esto no es un invento, no es alguien que inventó. Esto está escrito, pero desde el Bhagavad Gita hasta el I No es Ching, New un Age. montón. No es New Age, esto ya viene de atrás. Y luego hay un periodo que se llama Maja, que se relaciona con el ave fénix, que ya sabemos que resurge de entre las cenizas. Y entonces, ¿qué significa este gráfico? Significa, en cada era hay épocas de luz y hay épocas de oscuridad. Como podemos ver, Satya es la era más larga donde los seres humanos habitan en la luz. ¿Qué significa eso? La virtud es natural. Entonces, a través de la intuición, uno trasciende y se convierte en un iluminado. Todas las preguntas se responden porque seguimos nuestra propia intuición. La oscuridad está disminuida. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos al entorno y encontramos otros? Sí, es que que corromper a alguien es muy difícil. Vale. Es lo Porque contrario de lo de ahora. Es lo contrario de lo de ahora. Ahora es muy fácil corromper al hombre porque nos encontramos en la hora oscura. Claro. Kali es el destructor. También Kali es el creador, ¿no? Pero nos encontramos en el momento material, en donde es la materia, no existe lo demás. No, que literalmente nos han escondido todo el tema energético y todo el tema de conciencia. Nadie busca para adentro. Entonces es muy difícil encontrar seres virtuosos que lleven la virtud, que puedan ver y decir esto no está bien, esto no le hace bien al ser humano, ¿sí? Es muy difícil encontrar eso. Y quien lo ve incluso se encuentra en la dificultad de que cuando quiere actuar en consecuencia se encuentra que tiene que, justamente como se expresó acá, es dificilísimo. Tenés que trabajar con la voluntad, con la disciplina constante, porque no comes buenos alimentos que te hagan dar energía. Energía de verdad, claro. Sino que al contrario, tenés alimentos pobres. Así, por dar un ejemplo. Y tienes que ir a laburar y dedicarte a trabajar para otros y para un sistema. Que es muy difícil, vaya. Todos son muchas impedimentos. horas que las gastamos, mucha energía que la fuera gastamos. de vos. Claro. Sí, en supervivir, en sobrevivir. Sí. Sí, entonces no podés hacer tu mandato como se manda. Y mira que hay quien dice, no, pero que hay que trabajar para tal. Y digo, mira, si vieras la naturaleza, nos provee de todo en abundancia. Ya. No sé si habría que trabajar tanto. Hombre, para tener tantas cosas materiales sí, pero... Habría que encontrar, primero, transformar el trabajo es encontrar la vocación. Acá el tema cuando se habla de trabajar, obviamente más allá de su etimología y su cuestión relacionada más que nada a un trabajo esclavo, Claro. acá el tema es ser esclavo de uno mismo, si se quiere ver desde ese lado, pero ejercer la voluntad de lo que te gusta hacer. Ese es el tema, porque si vos me decís a mí que para mí trabajar es venir acá a Canal 5, compartir con la gente, sí, obviamente, en cuanto el horario que le pones, el compromiso, la responsabilidad de saber que estás comunicando a los demás, te lo tomás como algo diario más que un trabajo, te lo tomás como algo que realmente vos querés que salga bien, que tenga su repercusión, pero no se siente como una carga negativa, se siente como una carga positiva, que también obviamente cuando te pasás de entusiasta también se te puede empezar a endurecer la espalda a los hombres, te puede terminar trayendo una consecuencia en la que te olvidás del mundo de afuera, te olvidás de los demás, te concentrás tanto en lo tuyo que se te termina desequilibrando, ¿no es cierto? También. Entre comillas tu vocación. Sí. Todo con equilibrio, pero tratar al menos de hacer o de encontrar lo que uno vino a hacer aquí, que el sistema lo que busca es constantemente desorientarnos y terminar haciéndonos trabajar siendo parte de una gran maquinaria que le conviene a ellos y no a uno mismo. Pero es que precisamente eso es lo complicado en esta sociedad, poder trabajar en lo que uno le gusta, si se le puede llamar trabajar, es decir, en ocuparse. Bueno, encontrar la labor justamente que le ofreces a la comunidad. Ya. El tema es muy simple. Ya. Nosotros somos creadores. Si vos no creás, te deprimís. Porque no estás cumpliendo la función principal. Que vos le quieras llamar a eso trabajo, se le puede llamar Muy bien, siempre y cuando muy vos bien. creas cosas que realmente sentís que viniste a Estoy de crear. acuerdo. Además, el tema Julio, es que vos no podés ser un dios ocioso. O sea, ¿cómo no vas a crear? Si tu propósito es venir a crear. Si no creás, te volvés loco. Te agarra depresión, te agarra locura, delirio. Y la energía que vos no pones en la creación Ahí está. se transforma en enemigo de los demás. La Porque la energía. energía que no está bien puesta, empezás a criticar, a cuestionar, a insultar, y se termina transformando en odio. Pero esa es la energía que no pones dentro tuyo, Bueno. sino fuera. Eso, claro. Es que para crearla tenés que poner dentro tuyo. apoyando esto que dice Iru, es importante comentar que no son los oficios lo que te hace trascender, ni los empleos, ni el trabajo que hagas, sino la manera en que lo haces. Por eso Iru lo está describiendo muy bien, es el tipo de energía que vos manejás y manifestás diariamente, lo que va a hacer que puedas trascender. En su caso, abrir los chakras es algo, bueno,
secundario, pero que al menos te lleve a experimentar que tu vida tiene sentido y que la estás pasando bien. Viniste de turismo y te estás Está pegando bien. un buen viaje. Sí. Todo esto que acabas de decir tiene mucho sentido. Yo creo que para todos los que estamos aquí y para todos los que están escuchando el programa, evidentemente. Sí. Decirle que estamos en Cali y que está todo en orden. Y si nosotros llegamos todos los seres que encarnan en Cali es porque están listos para trascender en Cali. Entonces no hay que quedarse quieto ahí diciendo, oh no, pero que esta es la era oscura, mirá los gobiernos cómo están todos corrompidos. No. Tú haz Es tú que lo que- venimos claro. a trascender a través de estos desafíos. Claro. Como si fuera una pista de obstáculos. Cada uno tiene su labor. Hazla, Sí. trabaja en ella, piensa, analízala. Y bueno, para no quedar tan en lo esotérico y en lo sutil, a quien le interese este tema puede revisar al doctor Hiroshi Motoyama, que intentó comprobar si la existencia de los chakras. Escribió más de 40 libros y publicaciones. A nivel académico ha tenido el total reconocimiento, y que lo que vamos a ver acá es que creó una máquina. Es muy interesante la entrevista. Esa es la experimentación. Colocan en una cámara que está cubierta, el centro de la pared está hecha de plomo y afuera y adentro está hecho de cobre para aislar de toda interferencia. ¿Y qué hicieron con la cámara? Llevaron a una persona que medita y que supuestamente sabía sobre abrir los chakras. Habían hecho el experimento, pasan, no me acuerdo si dijeron, 900 personas pasan por el experimento. Y con ninguna podían fotografiar un chakra. Hasta que llega ella y... A ver si está por acá el video. Ahí está. Esa bolita Sí. es un chakra abierto. Es lo que explica él en la conferencia. Eso es lo que se visualización. Que incluso cambia de forma, aumenta o disminuye, decrece. sí. Que fíjate vos qué curioso. Los antiguos dicen, estamos a 7 luces de trascender en este mundo. Es decir, que cada chakra es luz. ¿Sí? Claro. Y que es coincidente en las escuelas antiguas que dicen 7 orgasmos. ¿Por qué orgasmos? Es luz. No en el sentido que nosotros aprendimos, sino en un sentido más participativo, Y por en la- decirlo de alguna manera. Es decir, cuando uno está involucrado en una experiencia orgásmica, produce luz, chispa en el interior, y por eso los tántricos, por ejemplo, hablan de que es una de las experiencias que más nos gusta, habitar y vivir esa luz. Y me recuerda la soluminiscencia, que al final con la vibración que estás emitiendo, que es sonido, se puede generar la luz dentro de ti mismo también. Y Y hemos fíjate- puesto muchos vídeos. Sí, y fíjate que hablando de 7 de luces, 7 chakras, también en la propia Biblia se habla de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Ujú. O sea, claro. Sí, un Yo conocimiento para mí real. hablan de lo mismo, siempre lo digo. Y es que tenemos todas. 7 pecados capitales, ¿no? Claro, que son los que, que hay que bloquea- transformar. que van derecho a los chakras, y hablamos Hay que- y discutimos también ese punto, ¿no? Y hasta los pétalos con los salvados, que son Exacto. 144.000. Estás con los pétalos y que no veas, ¿eh? Bueno, pues al final... Bueno, cualquiera que quiera Resuena. investigar sobre los chakras tiene un montón de libros y son sorprendentes las... Oye, muchas gracias. En la joder. antigüedad, sí, cierro con esto. En la antigüedad había se habla 119 caminos de elevar al ser humano. Uno es la vida ordinaria, es decir, que si nos dejamos arrastrar por la sociedad, el sufrimiento mismo se va a transformar en liberación. Pero quizás lleve 50 vidas. Después, los seres humanos, a través del conocimiento antiguo, crearon diferentes maneras de trascender y provocar la apertura de esos chakras para poder justamente experimentar la vida en un plano elevado. Se dice, estamos a 8 luces de completar nuestra experiencia. Hay que explorar la vida hacia donde la intuición dice, hacia donde la curiosidad nos indique, porque la curiosidad nosotros es algo que no experimentamos y por eso nos llama la atención. Y cada uno no es un clon, tiene diferentes curiosidades, ¿sí? Es la experiencia la que va a provocar los cambios en nosotros, y hay que mantenerse amplios en el interior e íntegros en el interior también. ¿Sí? Esa es un poco el resumen. Joder, pues intenso, intensísimo, sin duda. Sin Muy bien, duda. Sifu, ¿eh? Muchas gracias, Sifu. Si queréis hacemos una rondita de síntesis, pero yo agradecerte, no sé, 144.000 gracias te daría, porque bueno, es un placer escuchar la comprensión y bueno, he notado aquí alguna cosita, ¿no? Como que todo está bien al final, ¿no? Todo está como precisamos para seguir aprendiendo y de alguna forma nos tenemos que arriesgar a vivir con ese disfrute. Total. Que no hay error, solo hay experiencia. Y con esa manera de ver la vida y de vivirla, llegas a lo espiritual, de hacerte esas preguntas de quién eres, dónde estamos, qué es la vida. Y para eso necesitas tener una cosmovisión.
nueva a la que te han planteado. Por eso es tan importante hacer ese revisionismo en todos los ámbitos de la vida. Claro, estamos en una vida, tenemos que integrarnos a ella, no pensar que algo está mal. Necesitamos comprender, ¿sí? Y estamos en el plano dual, también necesitamos comprender la oscuridad. Hay que entender que detrás de la oscuridad hay también mucho amor. Pero para llegar a verlo y actuar en consecuencia, necesitamos explorarla la vida, necesitamos compenetrarnos y lanzarnos a vivirla. Pues muy bien, pues gracias Sifu, de verdad, por esta presentación. Gracias a todos y Julio Sé en que particular por la invitación. No, lo has sintetizado, has hecho una presentación. Es la cáscara, es lo una entiendo, cáscara, lo entiendo. sí, y bueno, pido disculpas. No, No me claro. quiero olvidar, Sifu en breve va a Sí. hacer algún seminario con María, no sé en qué lugar de España, pero en breve, si quieren estar atentos a las Vamos a redes hacer un sociales. retiro de 3 días con actividades de esas 118 escuelas que proponemos, en donde vamos, en la medida que podamos. Muy bien. Así que en los canales del Telegram. Pero ya para, no tanto de conocimiento, sino para vivenciar. Sí. Ya nos dirá. No, vamos a experimentar, Vale. vamos a mostrar cómo los diferentes ejercicios provocan efectos en nosotros. Que lo puedes notar. Que lo puedan notar, palpable. Sí. Exacto. No hay que decir, mira, te cuento esto y Sí, no, exacto. vamos a experimentar. Vamos a vivirlo. Yo Vamos a llevo ver. 4 días con Sifu y ya estoy arrancando. Hostia, tú, qué fuerte. Pues quedan 3 minutos para las 9 Martín, de la perdón, noche. ¿quieres hacer tú algún resumito antes de que arranquemos? Fake. Bueno, no, realmente no, porque fue súper emocionante escuchar a Sifu como siempre, ¿no? Ir aprendiendo de realmente cómo funciona esta maquinaria que es perfecta, ¿no? Que es muy inteligentemente diseñada. Esto es un camino muy esclarecedor, estoy leyendo el chat, mucha gente agradeciendo lo mismo. Son temáticas muy profundas y que realmente solo pueden traer crecimiento interior. De ninguna manera pueden traer ni malestar, ni incomodidad, porque es información que fluye muy suavemente dentro del cuerpo, porque en algún punto todos resonamos con esto, todos somos dueños de este show de magia que vinimos a hacer, que tiene que ver con eso, con que tu vibración y tu luz interior de algún modo afecte la materia y pueda ayudar a modificar el entorno que habitas, ¿no? Claro. A mí me parece fantástico, y principalmente ese punto del equilibrio, ¿no? Incluso cuando hablaban de que uno debe buscar la labor lo que vino a hacer en esta vida, incluso mientras los estemos buscando, lo más importante es que las experiencias que vivamos, las vivamos con un equilibrio donde nada es bueno ni malo, sino que todo tiene un aprendizaje. Y siempre me gusta recordar, hagan memoria para atrás y saber que cuando éramos niños habían cosas que nos pusieron mal y la pasamos súper mal, pues a medida que vamos creciendo esas cosas pierden importancia y nos vamos dando cuenta que eran ridículos. Hoy podemos hacer el paso de ponernos en el futuro en cuanto a la mente y darnos cuenta que el presente es de agradecer, es el abono que mañana vamos a estar viviendo. Así que me encantó la charla, Sifu, muchísimas gracias. Bueno, gracias.